Gracias, hermano Pablo. Que el Señor le bendiga a la iglesia. Estamos contentos. ¡Ay, qué bueno! Llegó mi hermana Priscila con mi hermano Juanito, lo echamos de menos. Bienvenido de vuelta aquí a su casa. Parece que con el tiempo se me ha ido un poco complicando el tema de la lista. Antes veía un poco más, parece que ahora veo más. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Ruth, libro cortito, Antiguo Testamento, después de Jueces, o el Pentateuco tenemos a Josué, a Jueces y a Ruth. Pocos libros tenemos en la Escritura que tienen un nombre mujer, este es el mundo. Creo que bien conocida la historia de Ruth, además. Vamos a leer dos versículos, Ruth capítulo 1, versos 16 y 17. Creo que conocen mucho esta historia. Vamos a sacar algunas cositas como ejemplo de Ruth y como Dios también obra. Ruth capítulo 1, versos 16 y 17. Si lo han encontrado, me confirman con un amén. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Amén. Vamos a poner un poquito en contexto la historia de Ruth. Estos versículos creo que se han explicado muchas veces. Yo me voy a enfocar no solamente en los versículos, sino una parte del tema de estos versículos, pero también en la historia completa. Este es un libro bien particular. Parte con una especie de funeral medio triste, pero termina con una boda. Tenemos la historia de Ruth, pero Ruth aparece en segunda instancia porque primero tenemos aquí a Elimelech, que tiene a su esposa Noemí y vivían en Belén. Y esta historia está en el tiempo de los jueces. Una característica del tiempo de los jueces, hermanos, para los que no lo estudiamos, vamos a recordar lo que ya saben, que en el fondo se levanta una generación, había muerto Josué, y empezaron a olvidar un poco lo que Dios había hecho. Y una de las características era que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y tenemos historias bien deprimentes. Me recuerda un poco la época de la humanidad de la Edad Media, bien alejados de Dios. Y era un círculo vicioso. Se apartaban de Dios, Dios enviaba juicio, el pueblo se arrepentía, Dios levantaba un libertador, un juez, y mientras vivía este juez, el pueblo volvía a Dios. Volvía a morir el juez y otra vez el pueblo se apartaba de Dios. No era todo el pueblo de Israel, sino más bien distintas tribus, algunas confederaciones entre medio. Y en este tiempo teníamos aquí al parecer que Elimelech con su esposa Noemí, Malón y Kelión, sus hijos, estaban pasando por un tiempo de juicio de Dios en Belén, casa de pan, irónico, y la verdad es que estaban con complicaciones y decidieron irse a la tierra de Moab. Disculpen que yo sea un poco fanática de los mapas. Judá o Belén está más hacia el sur, cerca del Mar Muerto, o por lo menos no tan cerca de Jordán, y Moab quedaba atravesando el Mar Muerto. Una tierra que no era muy buena en el sentido de que cuando Israel entró, Moab no quiso que pasara por su terreno. Así que no era muy mirado por los israelitas, la verdad. Pero resulta que, al parecer, Elimelech decide irse a esa tierra porque ahí había para comer. Era bastante común que pasaran épocas, en esa época, donde había pestes. Y no había pesticida tampoco, como lo hay hoy día. Y obviamente, porque hoy día también hay muchas cosas, también hemos vivido pestes, ¿no? Pero en ese tiempo, la historia dice que había pestes y entonces no era muy poco común que de repente también hubiera hambruna. Pero aquí nosotros entendemos por la palabra también que Dios permite esto.
Bueno, Elimelec toma una decisión poco sabia de irse a Moab. Y estando allá en Moab, el viudo de Noemí muere su esposo. Y sus dos hijos se casan con dos moabitas. Y ahí entramos y vemos a Ruth y a Orfa. La verdad, bienvenidos, adelante. La verdad es que Noemí escucha, al parecer, que Belén Dios la había visitado y ya había pasado el hambre y ella decide volver. Decide volver a Belén y le dice a sus nueras, a Orfa y a Ruth, que se queden en su tierra. Había una ley antigua en Levirato que si alguien moría y no levantaba descendencia, alguien cercano, un hijo, un pariente, tenía que en el fondo hacer descendencia de esa persona que murió, que era en este caso Malón o Kelión, y estaban sin hijos. Entonces Ruth le dijo, mire, aunque yo llegase a tener un hijo, ¿cómo ustedes lo van a esperar para que se case con alguna de ustedes dos y pueda haber descendencia de los que ya fallecieron? Tanto Orfa como Ruth amaban mucho a Noemí. Para que vayamos a ser suegra, ojo, hoy día escuchaba a una colega que decía, yo amo a mi suegra. Yo pensé que estaba hablando de forma irónica. No, al parecer su suegra es cristiana. Me dio mucho gusto escucharla. Yo también amé mucho a mi suegra. Y creo que, como le explico a muchos, el amor no se divide, el amor se va multiplicando como el agua. Usted abre la llave y no porque saque un vaso va a quedar menos agua. Así es el amor. Así deberíamos ser las suegras también. Y los suegros también. Dicho eso, es como un paréntesis. Era tal el cariño que tenían que sus nueras querían seguir a Noemí. Ojo, estamos hablando de dos personas que no son israelitas. Y ya, dicho de paso, no era muy bien mirada tampoco en Israel, por ser moabitas. Sin embargo, Orfa dice que llora y al final vuelve, le hace caso a su suegra. Y leíamos recién el pasaje que dice Ruth, no me pidas que me aleje o que me vaya de ti porque no lo voy a hacer. Porque donde quiera que tú fueres, viviré yo. Donde quiera que tú vivieres, allí voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y finaliza Ruth diciendo, lo único que va a hacer separación entre tú y yo va a ser la muerte. O sea, decidida la mujer. Muy bien. Como Noemí la vio tan decidida, se va con ella a Israel, se vuelve a Belén. No sé cómo habrá llegado Noemí, que dice que el pueblo nos pasó inadvertido. Ahí viene Ruth. Ahí viene Noemí. No me llames Noemí, decía ella, llámeme Mara porque Jehová. Ojo, dice, si no llamadme Mara, porque gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y más encima dice Noemí, yo me fui llena, pero Jehová me ha puesto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, que al parecer significa la soltera, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Si Noemí hubiera conocido bien la escritura, sabía que no era la mejor decisión Elimelec de haber ido a Moab. Al parecer, Noemí venía con tanta pena y amargura, y muchas veces nos pasa a nosotros, que no alcanzamos a darnos cuenta que está viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Y no la llamemos mala, porque no creo que sea la única en la historia de la humanidad que a veces le eche como la culpa a Dios de su amargura. Hay que entender también que la muerte de un ser querido a uno la vuelve un poco vulnerable y no necesariamente ve el panorama completo. Quiero que partamos con lo que hace Ruth, con la declaración, una declaración de renuncia. Ella lo primero que dijo, porque la renuncia es distinto cuando a mí me quitan algo, la renuncia es en forma opcional. Yo decido dejar o que algo que me conviene o algo que a lo mejor a mí me pertenece, voy a renunciar a eso. Y ella renuncia a tres cosas. Renuncia primero a su sangre, renuncia a su tierra y renuncia a sus dioses. Porque en el fondo ella empieza diciendo, no me pidas que me aparte de ti, a donde quiera que tú fueres iré yo, donde quiera que vivieres, o sea, en la tierra que tú vayas voy a vivir yo.
el Dios que tú tengas voy a tener yo. Una tremenda renuncia. Ella renuncia para seguir a Noemí, renunció a su familia, sin esperanza de que ella se casara. Además, lo económico no era mucha. Si mirabas al frente, no era un buen augurio lo que ella tenía por delante. O sea, en el fondo era todo negativo. Se iba a ver con una mujer que estaba viuda, al parecer deprimida, Noemí, pero decidí volver con él. Y me hace pensar el día que tú hiciste confesión de tu fe delante del público. Porque al Señor, tú le dijiste: Señor, heme aquí, yo te recibo como mi Salvador. Pero cuando hicimos profesión de fe, cuando hicimos pública nuestra fe, la sellamos a través del bautismo. Yo le pedí al pastor, porque me acuerdo de algunas partes, pero no de todo, lo que decimos y declaramos cuando nosotros nos bautizamos. Hace poco Valentina se bautizó acá. Y voy a recordarles, a lo mejor no todos quieren lo mismo, pero vamos para el mismo punto. Dice, aparte de afirmar obviamente que creemos en Dios, en un Dios trino, decimos que renunciamos. Nosotros decimos: no renuncio, renunciamos al demonio y a sus obras, la vanapompa del mundo y su gloria, con todos los deseos desordenados del mismo y de las inclinaciones perversas de la carne, de modo que ni las seguirás ni te dejarás llevar por ellas. Y nosotros respondíamos: lo renuncio todo. A lo mejor contestamos algo que nos están diciendo que contestemos, pero en el fondo estamos declarando con nuestra boca ese tremendo compromiso que hicimos con Cristo. Cuando usted viene a Cristo, la conversión no es ir para allá y después doblarse un poquito, es cambiar de rumbo. Voy por un lado, me convierto y vuelvo al otro. Nosotros íbamos camino a la perdición. Ese era nuestro fin. Sí, señor. Teníamos un acta que nos era contraria, que decía: pecador, muerte. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Tomó esa acta, esa sentencia de muerte, y la clavó en la cruz, porque tomó tu lugar y tomó mi lugar. Entonces nosotros, cuando ya hemos recibido a Cristo, confesamos y tengamos en cuenta esta tremenda confesión de renuncia que hace Ruth. Nosotros tenemos una diferencia, tenemos la luz de las Escrituras y sabemos que nuestro fin no es precisamente negativo, sino todo lo contrario, positivo. ¿Qué difícil? Sí. Hay un texto que nos aprendemos de pequeños. Bueno, yo soy como pequeña siempre, pero desde chiquititos. Y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Porque nosotros no estamos solos. Finalmente, dice: también cumplirás pues fielmente la santa voluntad de Dios y sus mandamientos, andando conforme a ellos todos los días de tu vida. Y contestamos: me esforzaré en hacerlo con mi ayuda propia. No, con la ayuda de Dios. El compromiso que nosotros hicimos con Cristo no está basado en su esfuerzo, aunque sí está basado en su propio esfuerzo, porque usted tiene que decidir. Tiene que decidir. Pero nosotros decidimos sabiendo que tenemos a uno que nos ayuda. Hoy día la hermana Mónica nos compartía la identidad de ser hijas de Dios, de ese Padre eterno que nos da todo. Amén. Luego vamos a ver algunas características de Ruth, siguiendo con la historia. Ruth, Noemí ya no tenía pariente al parecer, y antiguamente había una ley del Goel, que el pariente más cercano lo que tenía que hacer, cuando ya no quedaban hijos, no puede ser marido, porque hay un puro marido que tenía por lo menos ahí 9, y dice que tenía que comprar la heredad y además levantar la sentencia a aquellos 3 varones que habían fallecido. Y Dios, aquí hay una cosa interesante, Dios comienza a dirigir todo. Dice que Ruth se levanta un día en la mañana y no dijo: Señor, si tú eres Jehová, porque conocía a Jehová a través de Noemí, hagas que pase algo para que, no sé, por nosotros comamos. No, se levantó. Y antiguamente había una ley social. El Señor se encargaba de aquellos que no tenían, o que tenían menos, no tenían campos, pudieran explicar y recoger
sea cebada o lo que se esté cosechando. Entonces aquellos que eran más ricos, sus siervos, o dejaban caer, y si se les caía algo, no lo podían recoger, porque aquellos que eran más pobres tenían el deber o el derecho de poder recogerlo y no se les tendría que decir nada. Y Ruth partió y se fue a un campo. No tenía idea de quién era el campo. Y aquí estamos viendo cómo Dios mueve los cielos. Y dice que comenzó a espigar y llamó la atención. No era que recogía 3 y descansaba 10 minutos. No, recogía un saco un día de 20 kilos. Yo no sé si me lo hubiera podido llevar. 20 kilos de cebada. La verdad que el dueño del campo era vos. Y miren ustedes ahí como Dios dirige la cosa. Era pariente de Ruth, no el más cercano, pero de Noemí. No el más cercano, pero sí, en este caso pariente del marido de Noemí, que era Elimelech. Y ella tenía varias cualidades. Una mujer esforzada. No le temió. Ay, yo cómo voy a ir a explicar si yo tampoco. No. Alguien por ahí dice, el trabajo siempre dignifica. Nosotros a veces le ponemos cosas. Primero una mujer leal. Qué lindo ese valor. La lealtad. Sincera, trabajadora, afectuosa, agradecida, decidida y obediente. Cuando ella llega al campo de vos y vos comienzas a preguntar quién es ella, y ya tenía fama, ¡oh, la mujer floja! ¿No? Ella es la nuera que llegó con Noemí y llega aquí, trabaja y recoge todo el día. Su fama la precedía. Hermana, ¿cuánto tiempo llevaba, hermano? Poquísimo. Pero ya se dio a conocer sin hablar. Y vos entonces las instrucciones, decir que caiga más. La invitó a beber del agua de la comida que comían sus criados. Y la dejó explicar, le dijo, no te vayas a ningún otro campo. Sigue explicando acá. Y ella obedeció el día que llegó donde su suegra y le contó todo. Noemí ahí abrió los ojos y dijo, bien, sigue explicando allá. Sigue haciendo lo que debes hacer. Y tenemos entonces, miren lo que dice primero de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nosotros tenemos que dar testimonio como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios y gozamos de todas sus bendiciones, no podemos estar mal agradecidos de dejar mal a Dios. Tenemos que dar testimonio de ese Dios. Amén, amén. Ahora, viendo a ese Dios con sus atributos, tenemos primero la omnisciencia de Dios. ¿Qué es lo que es ser omnisciente? Que conoce todo. Conoce, dice que antes que salga nuestra palabra de la boca ya lo sabe. Conoce tu corazón. Aquello que a veces inclusive hasta nosotros mismos nos cuesta entendernos, pero Él nos conoce. La omnisciencia de Dios conoce todo. Ahora, dice, habla acerca, por ejemplo, primero de Reyes 8:39, dice que Él conoce nuestros pensamientos, puesto que solo dice la Escritura, tú escudriñas el corazón humano. No hay manera de mantener un secreto de Dios. Dice Salmista, si yo me fuera a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Al mar, a donde yo me fuera, ahí está Dios. Ahora, Dios también tiene otra cosa que se llama la presciencia, tiene un aspecto de la omnisapiencia de Dios. En el fondo, Él ve los acontecimientos futuros. Es una cosa que es difícil de entender y explicar. Para Dios no tiene el tiempo lineal como nosotros, que tenemos el pasado, el presente y el futuro. A veces me lo imagino así, quizás más fácil de explicar. Es como una mesa donde están todos los tiempos. Nosotros estamos limitados por el tiempo. Ya lo que yo dije recién ya se fue, no lo puedo recuperar, ya lo dije. Para Dios, no, Dios en su presencia conocía todo esto. Y a pesar de la mala decisión, Dios sigue con Noemí. Dios sigue con Noemí. Ahora, además, hay algo bien interesante, la providencia de Dios. Miren ustedes, Noemí era una mujer viuda. Ruth estaba explicando de lo que podía sacar 20 kilos, 30 kilos. Lleva a su casa, a la casa con su suegra. Y Dios está ahí proveyendo. No provee Dios todo lo que tú tienes. Amén. Amén, Señor. Quizás
A veces creemos que con nuestra fuerza tenemos lo que tenemos porque tengo talento para hacer tal cosa. Que Dios nos ayude a entender que inclusive esos talentos que tú tienes vas a tener que dar cuenta frente a Dios. Todo lo que tienes te lo ha permitido el Señor. Desde que abrimos nuestros ojos en la mañana, un día más de vida que el Señor nos ha dado. Amén. Se me perdió la otra. Ahora, en medio de todo esto, tenemos que se acaba el tiempo de la cosecha. Y había un lugar que se llama la era, que era como circular, que podía ser de arcilla o de roca, donde se aventaba el trigo, la cebada y lo que es maleza, hasta cierto punto, sale y queda solamente el grano. Está terminando y hacen una fiesta y vos, dice que estaba muy contento, y Noemí le dice a Ruth lo que tiene que hacer. Fíjate que nadie te vea, y cuando estés vos, fíjate dónde va a dormir, y tú lo que vas a hacer es ponerte a sus pies y vas en el fondo a hacer que su mano toque a ti, porque esa es una forma de pedir matrimonio. Miren qué interesante. No lo pensemos jamás de que ella me está seduciendo ni nada por el estilo. Ahora, imagínense Ruth, es algo raro mejor para ella, moabita. Sin embargo, yo hablé de sus características y una de ellas es la obediencia a su suegra. Eso de obedecer parece que lo tenemos muy arraigado cuando somos niños, pero una vez que crecemos parece que costar un poco más, ¿o no? ¿O se le llora? A veces cuesta más, a veces nos cuesta más, sobre todo cuando eres un ángel y viene Dios a decir, o sea, más difícil y como le decimos al Señor. Me acordé de Daniel cuando le dice, Señor, ven a la puerta allá, donde está Pablo, le da la dirección, Señor, ¿cómo voy a ir para allá? O Pedro, la visión, Pedro, levántate y come. Señor, nadie me gusta entrar a mi boca. A veces Dios nos habla a través de otras personas. Sí, Señor. Tenemos que aprender a discernir la voz del Señor, porque Él no es un molde que un día habla así, mañana no va a seguir hablando de la misma manera. Tiene distintas formas de hablar y nunca nos va a decir algo contrario a su palabra. Ahí es donde nosotros vamos y corroboramos la voluntad de Dios. Tenemos entonces finalmente que Ruth va donde vos. Dice que vos de repente se despierta y ve a la Ruth ahí. Y ahí le dice Ruth, tú eres mi pariente cercano de Noemí. Y en el fondo le está pidiendo que compre la propiedad de Elimelech para que sea devuelta a la familia de Noemí. Y así también se case con ella. Y vos se debe haber sentido honrado, dijo. Yo de verdad me siento honrado que tú pienses en mí, no hayas ido detrás de jóvenes, le dice. Porque podía haber ido viuda, no tenía ningún compromiso. Podía haber sido la vida loca, como dicen algunos. No. Aquí hay una cosa y un principio muy hermoso, hermano. ¿Cuál fue la influencia de Noemí? A pesar de haber estado inclusive triste y amargada por los acontecimientos, pero fue tal la influencia de Noemí, de su suegra Ruth, que ella aprendió a conocer a Jehová a través de Noemí. A través de Noemí. ¿Cómo es tu influencia con aquellos que te están rodeando? Tenemos una tremenda responsabilidad como hijos de Dios. Y vos, volviendo a la historia, le entrega mayor cantidad, fue más de 30 kilos que le dio de cebada, se le dijo, ya andate más temprano, que nadie te vea salir de acá, y la mandó donde Noemí. Y cuando llegó Ruth donde Noemí, le contó todo y le dijo Noemí, no te preocupes, hija, que no va a pasar el día hasta que vos soluciones este problema, porque vos no eres el pariente más cercano. Así que, según la costumbre de ese tiempo, buscó testigos y citó al pariente que estaba antes que él, porque había ahí el que era primero, el segundo, y había uno primero que él. Y le dice, mira, Noemí está aquí con su nuera y hay que comprar el campo de Elimelech. Dijo, yo lo hago, pero además, le dijo, tiene que levantarle descendencia a Elimelech. ¿Sabes qué? Te cedo el derecho, le dice, le entrega un zapato, de hecho. Era como un contrato, te cedo mi derecho y tú has de mover, seas el redentor. Y dice, y la tremenda recompensa, hermanos, una moabita,
dice que ese día viene acá, termina todo lo que es el trámite y se casa Booz con Ruth. De hecho, las personas que están con Booz le dan ahí un tremendo, dijeron los que estaban en el pueblo a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas del nombre en Belén. Y dice que tuvo un hijo, y miren esto, hermano, qué hermoso, tuvo un hijo, y ese fue, lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, y este fue Isaí, el padre de David. Una moabita. Aquí nos da a entender, hermanos, que Israel, igual que la iglesia de hoy, era instrumento para hacer luz a las naciones. La iglesia ya está compuesta de gentiles, nosotros. Nosotros somos esa vid que ha sido ahí injertada en la vida verdadera, en la vida de Cristo. Y Cristo hace de Joel con nosotros. Él es nuestro Redentor. Él es el que puede pagar tu deuda. Así como Booz fue el Obed de Noemí, algo más grande y profundo es que Cristo fue nuestro Obed. No teníamos cómo pagar la deuda para volver a reconciliarnos con Dios. El único puente fue la cruz del Calvario, donde un minuto Jesús también tiene que sufrir el que su padre no estaba con él. Una muerte terrible, pero Él fue nuestro Redentor, que podamos exclamar: yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Redentor vive. Que el Señor nos enseñe, hermano. No podemos olvidar que Dios recompensa a sus escogidos. Y no solo allá, también acá. Si recibimos a Cristo como Salvador, ¿qué injerencia tiene ese hecho importante en tu vida? En una oportunidad recuerdo haber discutido con una hermana porque habían unas reuniones muy especiales y se le daba tanto énfasis a la reunión que me decía: no, que después de la reunión usted vuelve así y así. Era un retiro, vuelve así y así. Entonces yo le decía: mi vida, hasta nuestra, se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Así como la historia. Yo era alguien antes de conocer al Señor y soy alguien ahora después de conocer al Señor. ¿Qué importancia? ¿Cuál es la diferencia que hace que Cristo tú lo hayas recibido? ¿A qué cosas renunciamos? Nos negamos todos los días, porque esto es una lucha continua. Es una lucha continua. Y nunca olvidemos, hermanas y hermanos, que nosotros somos seres humanos y esperamos ser así como la aurora. Esto es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un día no vamos a pecar, nunca más ni vamos a fallar cuando estemos con Cristo. Pero una cosa es fallar y otra cosa es practicar el pecado. Cuidado, hermanos, cuida esa salvación que costó la vida y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro, ¿estás aceptando la voluntad perfecta de Dios? Cuando nosotros vamos en la voluntad de Dios y vamos en el centro, es como seguir una línea recta. Si me voy para el lado y esto es una cuerda, no saco nada con irme para el lado, me voy a caer. A veces es mejor pasar hambruna en la voluntad de Dios que tener de todo fuera de ella. Así es, Señor. Amén. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Y es agradable. Amén. Y la última pregunta que te digo: ¿cuánto conoces tú a tu Salvador? ¿Cuánto conoces tú a Dios? Pastor predicaba el martes de algunos principios, y uno de ellos era el diálogo y el otro la palabra del Señor. Y podemos ver en Ruth que cumplía varios además. Se esforzó, fue valiente, avanzó. No tenía la palabra de Dios como la tenemos nosotros hoy día. La tienes a la mano, aliméntate, conoce al Señor. De ti depende esa relación con Dios. Y muchas veces vamos a tener que negarnos a algunas cosas, pero especialmente, hermanos, aunque uno esté en una pena muy grande, si tú tienes la certeza de que estás en la voluntad de Dios, eso no tiene precio.
porque finalmente el dueño de tu vida, como el dueño de la obra, es nuestro Dios. Agradezcamos al Señor y yo te invito a conocerlo cada día más y especialmente a buscar su voluntad para que se haga perfecta en tu vida, porque aparte de ser perfecta la voluntad de Dios, es agradable. Es agradable. Te invito a ponerte de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por este estudio, Señor. Sí, Señor. Una historia bien conocida, pero que nos enseña principios importantes, Señor, y que no pasan de moda. El acercarnos a ti, el reconocerte como nuestro Redentor, Señor, el saber que tú recompensas a los que amas,